Bueno, monseñor, doña Magdalena y más miembros del equipo técnico, muchísimas gracias por la acogida que nos dan y por su tiempo en la mañana de hoy. El motivo de nuestra visita, esta pequeña comitiva en este momento presentando a la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, es presentarle al Consejo Económico y Social este informe que fue preparado durante un espacio de aproximadamente 14 meses a requerimiento nuestro de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, que sobre el futuro del sector eléctrico en la República Dominicana. Desde hace varios años la Fundación sostiene una alianza estratégica con la unidad de inteligencia de la revista The Economist, y en diversas ocasiones pues hemos preparado informes sobre diversas áreas relacionadas con el sector productivo, con la economía, en este caso con el sector eléctrico de la República Dominicana. La intención nuestra es presentarlo como un centro de pensamiento llamado a preparar, a promover y difundir propuestas de políticas públicas, y aprovechando el hecho de que en este momento se discuten los pormenores del pacto eléctrico, quisimos presentarle a usted en su condición de presidente del Consejo Económico y Social y coordinador de la mesa que está habilitando las negociaciones del pacto eléctrico, presentarle este informe como un insumo, como un aporte para que sea considerado en las discusiones que se susciten durante la discusión del pacto. La intención nuestra es presentar el informe de manera más detallada. Una serie de expertos vendrán a la República Dominicana a presentar el informe y pretendemos en ese momento convocar a varios miembros a diferentes actores, no solamente del pacto eléctrico, sino de demás sectores productivos de la República Dominicana, para que puedan ver en detalle y conversar y discutir el informe. Esa presentación se hará más adelante, pero quisimos, por tema de tiempo, por tema de que en este momento es que se están llevando a cabo las discusiones del pacto, pues adelantar, entregar el informe que pueda ser revisado, evaluado y discutido por los miembros del pacto, para más adelante pues organizar una actividad en la cual pueda ser discutido y analizado más a fondo. Mientras tanto, nosotros entregamos el informe con la esperanza de que pueda ser aprovechado y que constituya un aporte al proceso que se está llevando a cabo. El informe fue preparado, como le digo, por varios expertos en el área de la revista The Economist, y fue, pues, en la parte local hubo un consejo de asesoría conformado por el ingeniero Celso Marancini, Francisco Méndez, Rafael Velasco. También hubo una asesoría, se presentaron sugerencias y insumos por parte por el mercado, y bueno, con toda esa información que fue transmitida a los miembros, a los expertos de la revista The Economist, con las investigaciones que ellos por su lado también pudieron hacer, este fue el producto final que venimos a entregar el día de hoy. Bien, pues muchísimas gracias por esta iniciativa, primero del estudio, ¿verdad? Y en segundo lugar por la gentileza de venir a entregarlo. Aquí estamos con una representación del comité técnico, que algunos a los que yo les había informado demostraron interés de poder estar, pero por el poco tiempo con que les pudimos avisar y la hora, tenían otros compromisos. Puedo decirle primero que agradezco la gentileza de venir, y en tan buena compañía viene usted también. Y estamos recibiendo esto también con agrado por su procedencia, porque el tiempo de presentar su propuesta pasó, ¿verdad? No obstante, digo, y es una pena que no lo viéramos antes, porque se hizo una compaginación, una integración de todas las propuestas, ¿verdad?, que están en un volumen. De todas maneras,
este documento, estando conscientes de que es un documento muy valioso, lo pondremos en la página web del Consejo Económico y Social y del Pacto, y también, digo, para que esté a disposición de todos, no solamente de los integrantes del Consejo Económico y Social, sino de cualquier interesado. Lo haremos de conocimiento también de todos los integrantes del Consejo Económico, y también que trae de disposición de todos los convocados por el Presidente de la República por decreto para este ejercicio, que justamente la mesa de trabajo de los 6 ejes que componen los elementos del pacto, pues empezaron ayer justamente, pero dice que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Así que estoy seguro que ya ayer conversando con alguien me dijo, bueno, a mí algunos de los miembros del comité técnico que personalmente les interesaba, no ser conscientes de la procedencia, ¿verdad? Y de la altura con que estamos conscientes está hecho, y la profesionalidad este estudio y esta propuesta. De manera que, a nombre del Consejo Económico y Social, yo le agradezco, y le agradezco también que le dé las gracias al presidente porque seguramente fue una iniciativa de él junto con usted, y reitero que a partir de hoy estará en la página del Consejo Económico y Social y del Pacto, y sin duda que será un aporte importante e enriquecedor. Sí. Entonces, eso quiere decir. Bueno, quisiera simplemente agregar la participación del señor John Hill, que fue un técnico del Instituto Adam Smith, que el gobierno dominicano contrató desde el año 2005 hasta el 2012, y que él de forma pro bono asistió a la elaboración de este documento junto con la unidad de jóvenes. O sea que, y realmente incluso estaba dispuesto a venir en la presentación, pero por motivos de tiempo y de coordinación, y tal como usted lo ha dicho, la presentación de esto importante, fuera de tiempo, pero siempre yo creo que temas como electricidad, como educación, como salud, son temas que siempre estarán en la agenda del día a día de todos los gobiernos de la República Dominicana y de la sociedad civil, y por supuesto del CES que ustedes tan dignamente encabezan. Así que no podía quedarme callado y mencionar a John y que realmente fue un gran apoyo en el sector eléctrico durante el 2005-2012, cuando tuvimos la gran dicha de trabajar con él. Yo me imagino que Magdalena lo recuerda perfectamente, que trabajó con él, un gran técnico que le cogió un gran amor a la República Dominicana, y el hecho de que decidió venir pro bono a participar en esto. Quisiera, sí, muchas gracias Celso por tan válida intervención. Quisiera también, y bueno, la participación de John Heath creo que también es relevante cuando hablamos un poco de lo que aspiramos que sea un poco los próximos, el futuro inmediato de la discusión de este informe. Precisamente aspiramos a que John Heath venga en un futuro inmediato a presentar de manera más detallada el informe, por temas de tiempo que lo estamos presentando así, pero sí, pues agradecemos y valoramos mucho la participación del señor John Heath. También sucede una buena coincidencia de que parte de los miembros del Consejo Asesor que participan de este informe, pues algunos forman parte del pacto para cualquier referencia futura y adicional que surja a través de que surja a raíz de este informe. Y también, obviamente, que también se me pasó a mencionar que la coordinadora general de todo este proyecto en la República Dominicana, que fue Muriel Fonseca, también estará disponible en lo adelante para cualquier duda, requerimiento de información, cualquier tipo de inquietud o reacción que surja a raíz de este informe, pues no solamente con los miembros del Consejo Asesor que forman parte del pacto, sino con Muriel, quien fue quien coordinó en su totalidad el proyecto en la República Dominicana, pueden ser atendidos. Gracias.
Muy bien, pues justamente nos agrada también que Celso es figura también de decreto como uno de los expertos. Creo que Francisco Méndez también. Y usted también. De modo que de alguna manera también está representada Fuglode. Y si hubiera algún interés particular, porque alguna otra persona pudieran participar, el decreto señala que pues, el ministro de la presidencia, Montalvo, y un servidor como coordinadores del equipo de más alto nivel, podemos autorizar la integración, que también, aunque estemos ya a estas alturas, pero le dejo esa sugerencia, aunque reitero que me da agrado de saber que personas del nivel de los tres que están acá van a participar en las mesas. Celso no pudo estar ayer, pero me ha dicho que a partir del lunes se reintegra. Sí. Yo pasé ayer por varias de las mesas y me satisfizo de ver la altura, la profesionalidad con que la gente está participando. También Magdalena y Aima, que es la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social, pues estuvieron en esa tarea como de inspectora, supervisora, ¿sí? Y aunque sea al final, yo quisiera también señalar y agradecer Magdalena, que es la más conspicua representante del gobierno en el comité técnico y en todo lo que implica los acuerdos que se están llevando a cabo. Quiso estar, la invitamos y ella, a pesar de sus múltiples, su agenda, ocupada agenda, como dicen, ¿verdad? Pues quiso estar aquí. Y también la ha intentado doña Iraima, la doctora Iraima Caprile, que es la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social. De modo que nosotros, aparte de lo que dije, de ponerlo a disposición de todos los integrantes o los convocados en el decreto, también informaremos a los miembros del comité técnico que yo no sé si hubiera disponible, me gustaría que pudiéramos entregárselo en físico también a los miembros del comité técnico, por lo menos. Sí. Y poderlo colgar en la página lo antes posible, sí, para informar que se entregó este material. Sí, señor. En el recurso del día le enviaremos a quien usted nos indique el documento digital de la versión español, supongo, porque la tenemos en inglés y español. Sí. Y para fines de la entrega a los miembros del comité técnico, pues necesitamos saber la cantidad para imprimir las copias que sean necesarias y hacer la entrega. Perfecto. ¿Cuántos son? Siete. 8, como usted. Sí, 8. Sí, como usted va enseñando. Igualmente, si surgiera en el futuro algún interés particular, alguna duda particular sobre la metodología o algún tema incluido en el informe que quisiera profundizar, pues a través de Muriel también cualquier tipo de solicitud puede ser atendida de inmediato a requerimiento del Consejo. Muy bien. Agradecerle muchísimo, Monseñor, su tiempo. Doña Iraima de la Magdalena, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias a los miembros del Consejo por acompañarnos y por todo el trabajo que invirtieron, toda la energía y todo el entusiasmo que invirtieron en este informe, que sabemos que será un aporte importante y positivo al proceso. No, gracias a ustedes, a los acompañantes. Estamos seguros que por la procedencia, ¿verdad?, de la institución que ha preparado este informe, por los técnicos calificados bajo esa también coordinación de una mujer dominicana que cada vez más ha estado
tomando, cualquier día la vamos a ver una candidatura ganadora de las elecciones de una mujer, la Magdalena. Vamos a ver. Sí, no, pero realmente nosotros le agradecemos la gentileza de venir acá y venir usted también, tan buenos acompañantes. Sí. Gracias, presidente.